¿Qué pensaría una persona que llegara por primera vez a Montevideo y viera el estado de los muros de la ciudad? Los llamados tags conviven con los afiches, con las pintadas político-partidarias, con las expresiones de los clubes deportivos y también con los murales de artistas que dejan su marca en las fachadas de la ciudad. Estuvimos conversando con algunos de los involucrados en esta situación. ¿Cuál crees que es la primera imagen que se lleva al ver las fachadas de la ciudad? Yo creo que los muros son un conflicto, digamos, se puede ver desde ese lugar, porque la propia ciudad es un conflicto. En la ciudad hay que vivirla, digamos, y depende cómo estemos en esa ciudad, la vamos a ir viviendo y apreciando y viviendo nuestros derechos como habitantes de la ciudad de determinada manera. La necesidad que tiene la gente de escribir en las paredes, digo, viene desde que vamos a la escuela, ¿verdad? Que escribimos los bancos, escribimos las paredes, digo, eso es algo muy primitivo ya en nosotros. Y en la historia ni te digo, ¿no? Tenés documentos gráficos en Roma, la gente ponía "Te amo Laura", firmaba su nombre, o sea, es algo bastante que hace parte del ser humano, ¿no? Dejar su marca. ¿Cuál es la necesidad del ser humano de dejar la marca, pero a la vista del resto de la gente? Claro, bueno, se entiende también en épocas en que no había otra forma de dejar tu marca. Lo que es interesante del momento actual es que vos tenés 1000 formas gratuitas de expresarte, ni que hablar, por ejemplo, de lo que es Internet, de las redes sociales. Sin embargo, sigue primando este tipo de marca, ¿no? En la ciudad. Para mí también tiene que ver con una cuestión de marcar el territorio. Fíjate que hay de este tipo de marcas y tagueos y firmas hasta en los techos de la Universidad de la República. O sea, ahí ya es una cuestión, bueno, el desafío de yo logré poner mi marca ahí arriba, y ahí el siguiente, o la banda rival, o como quieras llamarle, va a tratar de hacer algo tan espectacular como eso. ¿A qué momento nos tenemos que remontar si queremos hablar de la expansión del graffiti, del surgimiento y expansión del graffiti y su llegada a su vez a Uruguay? El graffiti, sobre todo, es el graffiti que nace en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York o Filadelfia, sobre todo, a fines de los años 60 y inicio de los 70. Lo que pasa es que cuando nace, precisamente no estaba visto como graffiti. Esto fue una construcción. Pero eso nace en un momento determinado y en un contexto sociohistórico determinado, ¿no? Nueva York, ciudad súper segregada, con territorios muy marginados, con poblaciones. Entonces, esta persona lo que hace es visibilidad. Y es una rápida expansión. Lo que pasa es que rápidamente, a su vez, de ese punto de partida del tag, empiezan a haber distintas formas. O sea, ya aparecen los treneros, por ejemplo, que son los que pintan trenes, que quizás esa es la línea más vandálica dentro del graffiti. Porque claro, y empiezan a aparecer las crew, los colectivos, no es solo individual. Ya empiezan a haber un grupo con afinidades, lazos de amistad, ¿no? Más allá de cómo pinten, digamos. Ya es una comunidad, una forma Exacto. de pensamiento propia, digamos, una forma también de accionar. Que incluso tiene que ver con el territorio, ¿no? Que acá está presente, pero no es tan presente como el origen de Nueva York, que hasta se dividían las manzanas y este lugar pintamos nosotros, este grupo, y en este pinta otro. Cada una de estas marcas que nosotros encontramos tienen una definición diferente y representan cosas diferentes. Bueno, probablemente yo, que ya no soy joven como de la edad de los que hacen esto, se me pierden un montón de mensajes. Eso es otra cosa. Cuando yo tenía 20 años, lo que vos veías como graffiti en las paredes de la ciudad tenía una alta carga de mensajes, ya fuera por poesía, había una cierta... O sea, era emocionante encontrarse muchas veces con mensajes en los muros de la ciudad. Te hablo de los 80, ¿no? Sí. Y había mucha creatividad. Lo que yo veo de estos mensajes, por lo menos para mí, que no me mandan ningún mensaje. Más allá de que, bueno, es el nombre de alguien, que ni siquiera lo puedo terminar de identificar porque hasta la forma del grafismo es bastante ininteligible para el que no está por dentro de eso. Entonces, por un lado, es eso, está todo marcado por estas firmas, por estos tags, y para la mayoría, o por lo menos
te hablo desde mi lugar, no los entiendo, no se entiende. Entonces es doblemente frustrante la cuestión, ¿no? La ciudad se va cubriendo de estos grafismos y para la mayoría de la gente son inentendibles. Para mí, en mi criterio, cualquier persona que salga a la calle con conciencia y tenga la necesidad de comunicar y tenga una búsqueda estética o una búsqueda artística, es artista urbano. De por sí el acto anarco de estar en la calle, de no atarse a las clásicas estructuras de ir a un museo a poner tu obra, o ir a una galería, o ir a una muestra igual alternativa, pero no es que esté en contra del todo, porque lo hago también, pero prefiero no ser intramuros, siempre estar afuera, comunicando, llevándole el arte a la gente y no que la gente tenga que venir al arte. De hecho, me gusta pintar mucho en el barrio, donde el barrio la gente tiene otros intereses, tiene otras prioridades, que está bueno llevarle ese regalo o esa comunicación que necesito decir, que la necesito decir a todo el mundo, no a 4 que vengan a ver mi muestra. El marco es la ciudad. Si estamos hablando de los artistas que intervienen en la calle, digamos, porque hay muchos artistas que venden obra en el mercado del arte y venden en galerías. Acá en Montevideo hay algunos artistas, pero a nivel mundial hay artistas que venden a miles de euros, cientos de miles de euros sus obras. Pero también hacen arte en la calle, porque la calle nunca se abandona, porque es el origen. Pero ¿cómo combinamos eso con el derecho, digamos, a la propiedad privada y a mantener mi propiedad privada en las condiciones en que yo elijo? Ahí tenés, si querés armar como un esquema, digamos, tenés por un lado toda la línea grafitera y toda la línea del post-graffiti, sobre todo muralistas. Los muralistas tienen más cuidado con eso, en lo que tiene que ver con la propiedad privada o la fachada. Y si vos ves, por ejemplo, en la Ciudad Vieja, que hay muchos murales, porque hay otra preocupación por la obra también, ¿no? Después tenés algunos grafiteros que hay una preocupación, que son incluso más muralistas, que también se preocupan porque son gente que por lo general tienden hacia la profesionalización. Y si no van a hacer una obra, no sé, en un monumento, porque les hace publicidad negativa, digamos. Y después tenés la línea más vandálica, que eso no sé si está muy presente, el concepto de propiedad privada. Lo que está presente son las normas propias del colectivo, que tienen que ver con la ciudad, con el derecho a la ciudad, que eso es lo complejo, porque si vos lo ves desde cada colectivo institucional o artístico o el que sea, todos tienen esa idea de que la ciudad es de todos. El conflicto es si hay acuerdos. O sea, la Intendencia de Montevideo tiene un concepto de que esta ciudad es para vivirla y es de todos, pero ¿cuál es el concepto que tiene la Intendencia de Montevideo con respecto al colectivo de grafiteros, que también dicen lo mismo? El tema es si hay acuerdos entre ambos, que no, que en muchos casos no es así. Vos fijate esto, ¿no? Si vos vas al digesto y a otros, al digesto municipal y a la ley de faltas mismo, vas a encontrar que hay penas y faltas, consideradas faltas para este tipo de intervenciones en contenedores de basura, monumentos, columnas de la luz, señales del tránsito, pero no en fachadas. Es una falta dentro de la ley de faltas que me parece bastante interesante porque es donde más se ve. Sin embargo, se te puede aplicar una falta por vandalizar de esta forma un contenedor de basura y no una fachada. Si son propiedades privadas y hay un dueño ubicable, un vecino, se le pide, porque los ricos están en ese intercambio, ¿no? El vecino, y ese vecino te da el aval y ya contás con el aval de todos los vecinos. Estás como conviviendo en armonía con esa comunidad. Después están espacios públicos, que no son privados, que están súper sucios, súper rayados, y es como si no hay un dueño ubicable, tipo las usinas de UTE, están todas muy sucias y no hay un dueño ubicable. O sí, pero habría que hacer tremenda burocracia para poder intervenir en esos lugares. Que nada, uno está haciendo un aporte en realidad a ese tipo de lugar sin invadir, mejorando la estética de ese lugar, y como que nos damos permiso en ese sentido. Pero si hay un dueño ubicable, no se va por encima jamás por lo menos mi forma de laburar, jamás voy por encima de nadie.
siempre se habla de este asunto se tiene que considerar otra cosa que muchas de las personas que entran en la discusión lo ponen primero, que es acerca de la libertad, ¿no? Es este concepto tan manido de la libertad. Entonces, mucha gente considera que esto es una expresión de libertad. Ahora, es muy relativo, ¿no? Pero decirle eso al dueño de la fachada Exactamente. que acabamos de ver acá. Exactamente. Que le tiene toda la casa firmada. Bueno, a eso voy. Y eso en el caso de un particular. ¿Qué pasa cuando un edificio público como el IPA es básicamente una hoja en blanco sobre lo que se escribe cualquier cosa? Para mí la cuestión de la libertad no pasa por escribirle la fachada ni a un edificio público ni a un particular. No tiene nada que ver. Y aparte vos estás pasando un mensaje que ni siquiera es universal. O sea, y tenés otras tantas formas de pasar ese mismo mensaje hoy en día, sin necesidad de imprimir nada, sin necesidad de atacar la propiedad de nadie.